Tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a qué hora vean este video. A continuación pasaremos a brindarles una pequeña exposición sobre un proyecto, o mejor dicho, un desafío de inteligencia de negocios o BI, que se utiliza más que todo para tomar mejores decisiones, tanto administrativas como también financieras, por lo cual pasaremos a desarrollar un pequeño caso de una implementación de una herramienta de ETL, que es una de las principales herramientas para la integración de datos, más que todo en inteligencia de negocios, en la cual tendremos un caso en el cual nos darán la situación de una empresa o una organización. Nosotros brindaremos tres herramientas ETL que la empresa podría adoptar para solucionar los problemas que tiene y brindaremos nuestra respectiva conclusión y recomendación de qué herramientas utilizar. En este caso estaremos trabajando sobre una universidad y entonces podríamos decir que el proceso se va a desarrollar para la universidad y todos los problemas que la universidad contiene. En este caso, el desafío de la universidad sería más que todo implementar una herramienta que integre las diferentes fuentes de datos que tienen. Entonces, podríamos iniciar con ese punto principalmente. Actualmente la universidad tiene la mayoría de sus bases de datos SQL. Cabe destacar que todas estas serían bases de datos relacionales, no data warehouse. Entonces, tiene la mayoría de sus bases de datos SQL, el sistema de matrículas, de biblioteca, finanzas, de asistencia, de pago, todos están en el proceso de implementar un CRM en la nube específicamente. El problema es que todos los procesos o sistemas administrativos están de forma local. Ahora bien, ¿cuál sería el problema de esto? Que muchos de los sistemas que están de forma local administran la información en Excel. Por ejemplo, algunas encuestas de estudiantes, datos de docentes, controles administrativos, todos manejan la información mediante Excel o bases de datos relacionales. Entonces, ahí tenemos que ver cuál sería la mejor forma de integrar toda esta información en un data warehouse, ya para que sea consultada y luego construir algunos dashboards en algunas herramientas como por ejemplo Power BI para nosotros poder consumir la información y verla de manera mucho mejor. Hay aquí un punto que tenemos que visualizar. El punto de integrar todas las plataformas en un proceso que ya estaría desarrollado para que toda esta información de base de datos relacionales y archivos SQL se encargue de un solo data warehouse es para tener mayor control sobre todos los procesos y sobre la información. Una de las variantes que tenemos que ver es que ese proceso o esa implementación no se ha definido si va a estar tanto en la nube o mantenerla en servidores locales de la universidad propiamente. Entonces, ¿cuáles son los desafíos principalmente de esta implementación? Bueno, cada semestre se generan miles de nuevos registros de matrículas, pagos y evaluaciones, lo que es una generación de datos muy grande. También el crecimiento acelerado de la universidad puede implementar un desafío, ya que las áreas administrativas producen reportes de Excel que acumulan y duplican información generalmente. Y también muchas proyecciones internas muestran que en al menos 5 años el volumen de datos será 3 veces mayor, ya que proponen que la cantidad de estudiantes que ingresen a la universidad va a ser mucho más grande que en años anteriores. Por tanto, el crecimiento de datos va a ser mucho más grande y va a ser mucho más difícil de manejar, específicamente con datos históricos o datos de registro, que principalmente son los que utiliza la universidad. Entonces, cada semestre se van a estar generando nuevos registros de los estudiantes y de los procesos, y los reportes administrativos de dicho semestre o que se generen durante dicho semestre se van a ir acumulando y generalmente para la universidad la información histórica es muy importante, por lo cual van a tener un pequeño problema cuando estén manejando información y esa información ha crecido descontroladamente. Aquí vemos que la proyección de crecimiento muestra que en 5 años la información será al menos 3 veces mayor y que la decisión de la universidad es integrar todos estos datos en una sola plataforma. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas? Conectar todas las fuentes de datos. La decisión de la dirección de la tecnología es tener la herramienta ETL para la conexión de los múltiples fuentes de datos, ya que ellos poseen tanto servidores con base de datos en SQL, en otras diferentes plataformas,
que podrían ser como Postgres o algunas bases de datos en otras plataformas, pero también cuentan con Excel, así como CRMs que están medio implementados. Entonces, ¿cuál es el problema? Tienen que conectar múltiples fuentes de datos, también tienen que asegurar la calidad de datos, porque ya vimos que muchos de los datos van a estar repetidos o se han estado repitiendo por la mala implementación del proceso, y la preparación para BI, que sería preparar los datos para la carga en el Data Warehouse y ver qué datos van a conservar para su próxima consumo. Entonces, con eso en mente, vamos a ver el primer punto, que sería las fuentes de datos actuales. Tienen sistemas en SQL, tanto para matrícula, finanzas, bibliotecas y todas estas almacenadas en base de datos relacionales. Tienen un CRM en la nube, que es un sistema de gestión de relaciones con estudiantes, con el proceso y más que todo para modernizar parte de la comunicación que tienen. Y tienen los archivos Excel, que son las encuestas de estudiantes, de datos de docentes, controles administrativos que se generan diariamente. Entonces, los desafíos de la integración van a ser tres principalmente: la heterogeneidad, la calidad de la variable y la escalabilidad. Primeramente, ¿por qué? Porque la escalabilidad va a ser el punto que ya hemos visto y que vemos que el crecimiento exponencial va a requerir una solución que se pueda mantener a largo plazo y que vaya a generar una fácil interfaz de manejar los grandes volúmenes de datos. La calidad se podría decir que la información duplicada que se ha estado observando actualmente es un factor importante, porque aún sin poder manejar la gran cantidad de volumen de datos que genera la universidad, estamos viendo datos repetidos en la pequeña muestra que se obtiene. Entonces, la inconsistencia entre los datos, entre los diferentes sistemas que tiene la universidad, es algo que tenemos que eliminar por completo y ver cómo se maneja. Y la heterogeneidad es para que las múltiples plataformas que integra la universidad y todos los sistemas que tienen tanto en la nube como en local estén conectados y se especialicen más que todo en una sola fuente de datos, que en este caso sería el Data Warehouse, para que tengan una fuente de datos en común. Entonces, viendo todos esos puntos, se espera que la implementación del Data Warehouse y el proceso de ETL genere mejores dashboards en la matrícula o visualización de tiempo real de muchos datos, el análisis de recesión, que es uno de los puntos que la universidad está muy atento, y más que todo controlar el presupuesto, ya que va a tener un seguimiento, por ejemplo, de los procesos de finanzas para ver cómo se está manejando y con esto poder tomar mejores decisiones para el crecimiento de la universidad. Entonces, con todo eso en mente, la universidad va a implementar, quiere implementar un sistema. Entonces, como parte del caso, nosotros vamos a implementar diferentes estrategias para implementar un data warehouse o un proceso para cargar un data warehouse por parte de la universidad. Entonces, vamos a ver que el desafío de la integración va a ser los tres puntos que ya lo vimos: datos fragmentados, la migración a cloud, porque este sistema va a estar en la nube, general, se puede estar en la nube o puede estar en sistemas locales, y la escalabilidad. Entonces, con dichos puntos ya vistos y ya teniendo claro todo lo que tenemos que hacer, necesitamos las herramientas ETL para poder transformar, cargar y examinar toda esa información. En este caso, nosotros tenemos o vamos a brindarles tres herramientas. La opción uno: Pentaho Data Integration, que más que todo, Pentaho es una solución o ofrece una solución alternativa que es de código libre, sin costos de licencia para entornos locales, y esta solución es para mantener todo el proceso del Data Warehouse, del ETL en local, y que se puede también quizás unir con un sistema híbrido que pueda tener tanto la información local como sistemas en la nube. Entonces, esta sería la principal recomendación para la herramienta que la universidad puede implementar. Pero vamos a ver qué es Pentaho paso a paso. Primero, Pentaho fue diseñado, tiene su origen más que todo en el 2006, creado por Matt Casey y desarrollado en Holanda como herramienta de tele independiente. En 2006, también en el mismo año, fue adquirido más que todo y lo rebautizaron como Pentaho Data Integration. Ya en 2015 fue donde empezó a verse que Pentaho adquirió un nuevo enfoque, ya que Hitachi Vantara adquiere Pentaho y continúa el desarrollo, lo cual lo llevó a un crecimiento exponencial y a ser muy, muy buena opción para el desarrollo de ETLs como herramienta alternativa, gracias a que no se requiere una licencia para implementarlos en entornos de desarrollo, y que tiene una interfaz gráfica muy, muy definida, la cual es muy fácil de utilizar. ¿Cómo funciona?
Bueno, Pentaho utiliza un motor de ejecución e interfaz gráfica Spoon para crear flujos de datos visuales. Eso se refiere a que esta herramienta de ETL nos va a presentar una interfaz gráfica en la cual nosotros vamos a poder desarrollar diferentes flujos como si fueran mapas mentales o como si fuera una herramienta visual que es más atractiva en vez de solo código o solo parámetros, como lo hacen diferentes herramientas a nivel. ¿Cuáles son los componentes principales de Pentaho? Principalmente los componentes principales son la transformación, gracias a gráficos de flujo donde los datos pasan de un punto a otro mediante procesos visuales. Eso nos genera un gran plus. Los trabajos o procesos complejos que se ejecutan en secuencia y que pueden desarrollarse en Pentaho y los pasos definidos, ya que Pentaho, al ser una herramienta desarrollada específicamente para este proceso de TL, ya cuenta con ciertos componentes ya listos para utilizar, cuales no necesitan mucha programación, no necesitan mucho aprendizaje, ya que tiene componentes de lectura, de escritura, de procesamiento, que ya vienen integrados en la herramienta y que solo hay que definir dos o tres variables. Por ejemplo, tiene un componente de lectura de base de datos en la cual solo completamos la información de qué servidor nosotros nos queremos integrar y ya podemos leer todas las tablas y toda la información de esa base de datos. Algunas funciones destacadas de Pentaho son la interfaz gráfica, la cual permite ver todo el proceso de forma gráfica, lo cual crea un diseño visual intuitivo del flujo de TL sin la programación compleja o un montón de códigos que generan otras herramientas. La conectividad amplia, Pentaho cuenta con un soporte nativo para base de datos muy grande, tanto para archivos PDF como para SAS, como para Big Data, para diferentes herramientas. También la escalabilidad, al ser de ejecución distribuida en un clúster, puede procesar grandes volúmenes de datos. En ese caso, podemos estar trabajando y tener un punto fuerte, ya que vamos a ver que la escalabilidad no va a ser un problema si desarrollamos este proceso con Pentaho. Las capacidades técnicas, las transformaciones y la integración son dos de los puntos que nosotros vamos a necesitar principalmente para nuestro problema de la universidad. Primeramente, ¿por qué? Porque vamos a necesitar limpieza y validación y es uno de los puntos que sí cumple Pentaho. También el enriquecimiento de datos, la agregación y unión y pivoteo de información van a ser muy importantes, ya que de esta forma vamos a poder transformar toda la información que nosotros tenemos en diferentes sistemas a un estándar común, así como la integración, principalmente, ¿por qué? Porque esta cuenta con un ecosistema de Big Data en el cual va a poder manejar grandes volúmenes de datos sin importar quizás su tamaño. Entonces vamos a poder estar seguros que al implementar esta herramienta no la vamos a tener que cambiar en los 5 años cuando empiece a crecer el volumen de datos. La parametrizar es otro punto, ya que lo que hace que Pentaho sea bastante fácil de utilizar es que podemos definir las variables y luego solo reutilizarlas en nuestro flujo y no va a haber que estar configurándolas o programándolas una y otra vez. También el login detallado es muy importante porque si algún fallo o nos da el proceso que nosotros estamos desarrollando, vamos a tener la capacidad de verificar, analizar y ver específicamente qué pasos falló en el proceso. Y otro punto mucho más grande, que este ya va enfocado a un desarrollo un poco más avanzado, es la automatización por script. En Pentaho, sí es una herramienta visual, pero también se puede ocupar e integrar en diferentes sistemas, por lo cual podríamos desarrollar propias herramientas de código en la cual nosotros podríamos integrar Pentaho y utilizarlo en nuestros propios flujos de trabajo. Las principales ventajas de Pentaho, las cuales serían una de los puntos que nosotros estaríamos viendo, sería el costo cero, ya que la versión Community Edition es completamente gratuita y de código abierto, la cual nosotros podemos ocupar con ciertas limitantes, obviamente, ya que la versión es Community. Entonces vamos a tener un punto ahí en el que podemos poder trabajar y si necesitamos más funciones podemos comprar o ver una licencia. La comunidad es uno de los puntos, ya que al ser una versión community, la comunidad activa en foros y tutoriales está muy desarrollada, entonces podemos encontrar mucha información, muchos tutoriales, muchos manuales de cómo desarrollar los flujos en Pentaho. La flexibilidad total, Pentaho maneja desde el proceso de TL de simples flujos de como lectura, escritura o carga hasta grandes volúmenes complejos que incluyen transformación, pivoteo de información, entre muchos. Y también es multiplataforma, ya que tenemos que Pentaho no solo es para Windows, también existe para otras plataformas como Linux o Mac OS, ya que está desarrollado en Java y funciona específicamente con cualquier sistema operativo. Solo necesitamos descargar Java en nuestro sistema operativo, lo cual es muy fácil. Las limitaciones a considerar de Pentaho, el rendimiento de interfaz gráfica, muchas veces en grandes flujos, cuando nosotros integramos, por ejemplo, el Big Data,
se puede volver un poco lenta las transformaciones en mucho gran datos o nos podría crear un desorden al ver el montón de ramificaciones. El soporte limitado, ya que el soporte oficial en la, es solo disponible para las versiones Enterprise, entonces el soporte en la versión Community sí está muy limitado, entonces no tenemos que limitar a que si esos problemas ya fueron abordados por la comunidad o tener que comprar la licencia. Y la curva de aprendizaje muchas veces para dominar funciones avanzadas, o cabe destacar, las funciones más avanzadas de Pentaho requiere cierto tiempo y práctica dedicada, pero para un uso liviano se podría decir que es fácil de aprender y es muy intuitivo. Este Pentaho yo lo pondría ideal para entornos académicos, específicamente para universidades y centros de investigación, que es uno de los puntos que nosotros hemos visto, pero a nivel pequeño con las funciones simples y ya cuando estamos trabajando con Big Data sí hay que ponerle un poquito más de empeño y aprender las funciones más avanzadas que pueden incluir la programación con scripts. También si lo queremos utilizar y lo estamos viendo desde cero, puede ser muy enfocado a pymes, donde las pequeñas empresas buscan una solución ETL sin tener conocimiento previo y sin saber cómo desarrollar el proceso, lo pueden utilizar. Y los desarrolladores, esto ya sería más que todo por la flexibilidad que ofrece Pentaho al ser de código abierto y cual se puede integrar en muchos sistemas, y la programación en script más que todo, porque los profesionales muchas veces o en ciertos campos se necesita cierta flexibilidad de trabajar con herramientas que no estén limitadas a lo que viene siendo el proceso, sino que necesitan ser capaces de modificar el proceso o las herramientas y tener control total. Entonces, en este caso sí se pondría para esas tres como eh, enfoques. Pero también vamos a brindarles otras dos opciones. La opción 2 sería Talent, que Talent es una herramienta más robusta y que está enfocada a la escalabilidad. El nombre sería Talent Data Integration, que combina interfaz gráfica con generación de código JavaScript para flujos más complejos. Entonces, pasamos a ver cuál sería la segunda recomendación. Principalmente, ¿qué es Talent? Talent es una herramienta de ETL, la cual está desarrollada más que todo para el proceso de transformación y carga de esto. Entonces, se podría decir que Talent más que todo es un suite de herramientas, no es solo un programa, es un suite de herramientas para integración de datos muy popular más que todo en mercados, ya que se caracteriza más que todo por utilizar un enfoque code generation, donde el usuario diseña visualmente las herramientas o el flujo más que todo, y la herramienta lo que hace es generar el código, principalmente en Java o Spark, y luego se ejecuta. Entonces, lo que podríamos tener aquí, más que todo, es un generador de procesos, ya que nosotros desarrollamos el proceso visualmente con una interfaz gráfica, en el cual vamos a definir los pasos con componentes ya diseñados o componentes que nos maneje más fácil identificarlos, y la herramienta lo que va a hacer es transformar todo ese proceso en un script de automatización, el cual nosotros vamos a poder utilizar en diferentes partes o integrarlo en diferentes códigos. Principalmente existen dos versiones de la suite de Talent, que sería la Open o Studio o la gratuita, como nosotros podríamos llamarle, y la Data Integration Platform, que sería eh, la versión empresarial que ya requiere una licencia y que ya necesitaría un poquito de dinero o esfuerzo para poder obtenerla y que cumple con muchas funciones ya que tiene más capacidad para manejar entornos empresariales grandes. Vamos a hablar un poco sobre la historia de Talent, como lo vamos a seguir refiriendo. Principalmente fue fundada en 2005, fue fundada en Francia. En 2006 la empresa lanzó Talent Open Studio, que es la versión gratuita actualmente, donde fue una de sus primeras soluciones a la integración de datos en código abierto en el mercado. Y esto más que todo fue porque desafiaba a las costosas herramientas que existían en su momento y que eran, de, eran bajo licencia en el mercado. Su enfoque fue más que todo un modelo de generar código nativo que le dio la ventaja al rendimiento y la portabilidad. ¿Por qué? Porque esta manera de generar en el script le daba una versatilidad en la portabilidad frente a otras herramientas basadas en motores propios, la cual generaba mucha dificultad a la hora de utilizar o integrar con otras herramientas.
En 2023 sufrió la adquisición por Q-Link, una empresa también especializada en analítica y inteligencia de negocios, lo que fortaleció su procesamiento en el mercado de datos y lo llevó a una nueva era, ya que integraron muchas más herramientas. ¿Cómo funciona? Bien, Talent está diseñado, o Talent Studios está diseñado con una interfaz gráfica que lo que hace es diseña jobs o trabajos. Bien, más que todo son una parte donde nosotros creamos el proceso con gráficos o componentes que solo arrastramos y soltamos los componentes en lo que llamamos paletas, más que todo. Esto lo que hace es generar el código, cuando nosotros diseñamos un job, Talent no guarda un archivo de metadatos, sino que genera un código automáticamente en Java o un código Spark de escena, lo que hace que sea la implementación o ejecución más fácil. Este código generado se puede compilar y ejecutar directamente desde Talent Studio o se puede desplegar en un servidor como un archivo JAR automático independiente del entorno Talent, por lo cual puede ser integrado con diferentes herramientas o en diferentes entornos o en diferentes procesos ya de código propio. Tiene una arquitectura de pago en la plataforma Talent Platform, que sería la versión empresarial, donde más que todo mete funciones como de monitorización, gobernanza y colaboración entre flujos de datos, lo cual sí es mucho más enfocado a procesos. Las funciones claves de Talent sería code friendly, conectividad amplia y la Big Data. ¿Por qué? Porque code friendly es porque genera código estándar de Java, lo cual lo lleva al siguiente punto y lo cual estaba haciendo énfasis en que los desarrolladores les permite revisar, personalizar, integrar y entender exactamente cómo se está ejecutando el proceso de TL, ya que es un código que se ejecuta y que nos da esta plataforma, lo cual nosotros podemos modificar, hacer cambios. Y es bastante interesante porque ya no, para los desarrolladores, ya no nos basamos desde una versión cero, que se podría decir que no tenemos que, sino que ya podríamos con esta herramienta desarrollar nuestro flujo, exportarlo en código y nosotros hacerle cambios dependiendo de los requisitos que nosotros tendríamos y ya no basarnos desde cero para desarrollar, sino que a trabajar desde una plantilla que nos podremos realizar. La conectividad amplia tiene más de 1000 conectores para aplicaciones, APIs, tecnología. Entonces, todo eso es muy bueno. Y la Big Data, que se podría decir que es la integración, eh, la integración nativa en Ecosystem Hadoop, Hadoop, Spark, Enlight, que se podría decir que son entornos bastante conocidos. Las ventajas principales son el alto rendimiento, ya que el código nativo que genera es bastante rápido y eficiente, la portabilidad, los códigos se pueden desplegar fácilmente y no son nada costosos en temas de recursos, la versión gratuita, que ofrece una ventaja versus otras herramientas que solo son de pago, pero que también ofrece una versión de pago en la plataforma. Y el ecosistema integral, que más que todo al ser un suite de herramientas, tiene herramientas complejas para todo tipo de ciclo de datos, en la cual pues, nosotros podemos entregar desde un proceso sencillo hasta un proceso bastante complejo. Entonces, los desafíos a considerar si nosotros eh, adoptamos la información, la plataforma de Talent podría ser la curva de aprendizaje y quizás la curva de aprendizaje en la paradigma y la interfaz puede ser un poquito abrumador, ya que la generación de código puede ser un poco difícil. Los recursos del sistema, por ejemplo, Talent Studio requiere una máquina con buenos recursos de RAM y CPU, más que todo por el entorno gráfico que despliega, pero al momento de tener ya los códigos generados, ya es mucho más fácil ejecutar el costo empresarial. Generalmente, la plataforma Enterprise con funcionalidades más complejas tiene un costo más elevado específicamente, entonces para trabajar en pequeñas empresas sí podría ser bastante útil, pero ya para empresas de gran desarrollo sí podría ser un poco más caro. Y la gestión de dependencias, el manejo de librerías y dependencias puede ser un poco complejo. Las fortalezas de Talent se podría decir que son el alto rendimiento al generar código nativo, la portabilidad, que podría decir los compilamientos de YAR son fáciles de desplegar, la calidad de los datos, las validaciones y limpiezas, automatización que garantizan la información contable y la flexibilidad. Ya vimos la versión, se podría ser la versión normal, la versión empresarial, que podría ser Talent, y vamos a ver una tercera opción que sería Azure Data Factory, que sería más que todo la tercera versión o la tercera opción que nosotros tendremos para implementar el proceso de TL en la universidad.
Principalmente, ¿qué es Azure Data Factory? Más que todo, es un servicio de integración de datos totalmente administrado en la nube. Las otras dos plataformas, las otras dos opciones se podrían integrar tanto localmente como en la nube, ya que, por ejemplo, la flexibilidad de Talend es que generaba los códigos que podrían ser desplegados en servidores, tanto físicos como en la nube. Eh, y en este caso, Azure Data Factory es completamente en la nube. Este se tiene que ser ya desplegado en la nube y es controlado más que todo por Microsoft Azure. Es una plataforma serverless, que significa sin servidor, y más que todo es para crear flujos de trabajo orientados a datos, más que todo. Esto es para realizar los movimientos y transformaciones de datos a escala gracias al servicio ETL y LT nativo de Azure. Entonces, vamos a ver un poco de su historia. Principalmente la historia inicia en 2014, cuando fue anunciado por primera vez como respuesta de Microsoft a las necesidades de integración de datos y a las diferentes herramientas que ya existían en el mercado, pero que no cumplían con ciertas necesidades o con ciertos requerimientos y que ellos querían entrar a ese punto. La evolución continúa durante el 2014 en adelante, ya que a diferencia del software tradicional, ADF o Azure Data Factory se actualizaba continuamente en la nube, ya que venía incorporando numerosas características a lo largo de los años, más que todo para el trabajo de flujo de datos y el mapeo, ya que, por ejemplo, una de las evoluciones continuas fue la integración de una interfaz visual, más que todo, y la integración de Git para procesos, y más que todo, esta historia o evolución desde el 2014 continúa, ya que desde que nació y fue diseñada específicamente para el mundo híbrido de multiplataforma en la nube, su integración se fue desarrollando mucho, mucho más grande, ya que Microsoft le daba un punto muy importante a hacer una competencia muy fuerte con las demás plataformas o herramientas que existían. Conceptos claves de Azure Data Factory: el conjunto de datos que representaban la estructura de datos de almacenes como tablas, SQL o archivos, que sería más que todo como la fuente de datos, las actividades que son como los pasos de procesamiento, los movimientos de datos que nosotros podemos utilizar en las pipelines. Las pipelines son quizás como los flujos de trabajo donde se ocupaban secuencias, y los flujos de mapeos, que son las transformaciones visuales sin código. Entonces, son como puntos importantes a definir, ya que son muy diferentes a las herramientas que ya les hemos visto. Eh, la arquitectura de funcionamiento de Azure Data Factory, más que todo, orquesta el movimiento y la transformación de datos entre múltiples fuentes, más que todo usando Apache Spark. Más que todo, eliminando la necesidad de la infraestructura, ya que es totalmente en la nube. Las características principales es que es un servicio serverless y gestionado. Me refiero a que este es un servicio sin estructura que la administra Microsoft. Se encarga de la estabilidad, la disponibilidad y el mantenimiento de la herramienta, pero uno tiene que desarrollar sus propios procesos y darles mantenimiento. La orquestación híbrida y múltiple nube. Esto se refiere a que en esta herramienta podemos mover y orquestar datos entre diferentes orígenes, ya sean locales o en la nube, a través de, por ejemplo, integraciones, y poder integrar tanto base de datos que nosotros tenemos, archivos, o ya si contamos con herramientas en la nube que nos proporcionan base de datos o data warehouse, lo podemos integrar. Tiene una integración nativa con Azure, que Azure en sí es una plataforma que ofrece múltiples herramientas donde podemos gestionar tanto base de datos, servidores, procesos, data warehouse. Entonces podemos entregarlo nativamente con esta herramienta, y nos va a crear una perfecta sinapsis entre, por ejemplo, una herramienta que se llama Synapse Analytics, Databricks, SQL Database y Block Storage, que son herramientas de Microsoft Azure que ya tienen su plataforma y que podrían ser entregadas. Y uno de sus grandes beneficios es que tiene un modelo de pago por uso. Esto significa que el costo depende del número de ejecuciones de actividades que nosotros realicemos. Por ejemplo, el tiempo de ejecución de los flujos de datos puede ser X cantidad de tiempo, entonces vamos a tener un costo dependiendo del tiempo que nosotros lo ejecutemos o de la cantidad de datos que nosotros queramos procesar. Las ventajas claves que tiene esta herramienta versus otra es que tiene una escalabilidad automática, ya que pueden manejar grandes cantidades de datos o cargas masivas sin necesidad de preocuparnos, ya que el servicio está siendo mantenido por Microsoft Azure.
todo, todo esto es muy, muy importante, ya que si queremos crear una herramienta que se pueda estar utilizando y la calidad pueda ser manejada con grandes cargas de datos, puede ser bastante interesante. El bajo mantenimiento, al ser un servicio gestionado, libera todo el equipo de tecnología, de tareas de instalación, parcheo, actualización del software, ya que se está dando mantenimiento constante. Eh, Otra podría ser ideal para entornos cloud native, que es la opción que natural si la estructura de datos está principalmente en la nube o tenemos servicios de Azure corriendo. Y la potente capacidad de orquestación, que es excelente para coordinar flujos de trabajo complejos que involucran múltiples servicios. Esto podría ser otra ventaja clave. Las desventajas a considerar, los costos impredecibles, dependiendo del modelo pago. Esto puede generar grandes sorpresas en la facturación, ya que dependiendo de la cantidad de horas que ejecutamos el proceso, la cantidad de datos o otros factores, la factura puede crecer. La, el, Esto puede ser una desventaja, ya que los costos pueden volverse impredecibles. El vendor lock-in está atado a la plataforma de Azure, entonces migrar los flujos a otra nube o a otra herramienta puede ser muy complejo o limitado. Esto lo vendríamos amarrando con la flexibilidad limitada, que más que todo es que fue diseñado para la plataforma de Azure, entonces los Dataflows son potentes para la lógica de transformación, pero son complejas para la personalización. Significa que si bien toda esta herramienta fue diseñado para manejo de datos, está específicamente limitado a que nosotros no lo podemos personalizar a nuestro gusto. Y la dependencia de la red, que el rendimiento puede verse afectado dependiendo de la red que nosotros tengamos, la latencia, especialmente si nosotros queremos mover grandes cantidades, nuestro ancho de banda puede afectarnos. Entonces, ¿en qué caso sería ideal ocupar esta herramienta? Principalmente en entornos cloud free o entornos en la nube, donde toda la infraestructura está en la nube o principalmente en Azure, o cuando la orquestación es compleja, proyectos que requieren coordinar múltiples servicios que están dispersos, que pueden estar en diferentes partes y que los procesos de trabajo se vuelven sofisticados, podemos ocupar esta herramienta ya que va a estar disponible en la red y solo necesitamos de una conexión a Internet. Entonces, si vemos la comparación de las tres herramientas que ya les hemos brindado, que sería Pentaho, eh, Talent y Azure Data Factory, podemos ver o hacer una comparación de cuál herramienta nos beneficia. Principalmente los modelos de licencia. Pentaho es gratuito, Talent tiene gratuito pero con funciones limitadas y Azure Data Factory literalmente es de pago y tiene otro problema que es completamente en la nube. La comparativa de las soluciones la podríamos poner de este punto donde podemos ver que las que están de color morado serían las funciones o los puntos más altos. Por ejemplo, Pentaho tiene un costo inicial gratuito, Talent tiene un costo mediano, ya si queremos funciones avanzadas, y Azure Data Factory tiene un modelo de pago por uso, lo cual siempre va a ser, nunca va a ser gratuito. La escalabilidad es limitada con Pentaho, con Talent es alta, pero depende de integraciones, y con Azure es automática, nosotros podemos cargar la cantidad de datos que nosotros queramos. La integración con la nube, Pentaho muy básica, no tiene gran soporte ya que es open source. Talent es buena, pero necesitamos hacer uso de la versión de paga o la versión Enterprise y con Azure es nativa ya que se maneja en la nube. La complejidad, Pentaho es una solución que tiene una complejidad muy baja gracias a su interfaz gráfica. Talent es mediana ya que necesitamos aprender o tener ciertos conocimientos de desarrollador cuando nosotros vamos a implementar los códigos que genera. Y Azure es mediana ya que su infraestructura está enfocada a que sea amigable siempre y cuando tengamos o integremos este proceso ya con todas sus demás herramientas que son como hermanas de Microsoft Azure. Ah, la arquitectura Pentaho tiene un motor desarrollado con Java y ejecución en JVM, más que todo para máxima flexibilidad. Talent también está o genera código en Java, pero también en Spark, lo cual es alto rendimiento y portabilidad. Y Azure Data Factories tiene una arquitectura serverless y más que todo está gestionado en Spark, lo cual se hace automáticamente. Las fortalezas principales, Pentaho tiene una fortaleza de flexibilidad total, Talent tiene un rendimiento superior gracias al script o al código que genera, y Azure tiene la ventaja de escalabilidad. Entonces, ¿cuáles serían los entornos ideales? Pentaho sería educación, pymes, tales para empresas que buscan rendimiento y Azure Data para empresas que tienen todo su entorno en la nube. Entonces, ¿cuál sería
eh, nuestro punto de partida o cuál sería nuestra solución principalmente. Tras analizar las tres herramientas que ya le vimos, que sería Pentaho, Talend y Azure Datory, más que todo en el caso de la universidad, a la cual necesita una herramienta idónea y cuál aún no está decidido si va a ser un entorno local o en la nube, nosotros recomendaríamos Azure Data Factory principalmente. ¿Por qué? Por la escalabilidad que esta proporciona y que es automática. En este punto, la universidad se encuentra en un proceso de transformación digital, ya que tienen muchos sistemas CMR, tienen algunos sistemas propios que están implementando. Entonces, todos sus sistemas que están en entornos locales y que ni van a colapsar cuando empiece la escalabilidad, pueden ser migrados a plataformas o soluciones en la nube. Por ejemplo, la implementación de SMR Cloud puede estar con Microsoft Azure, la cual puede ser manejada por Azure Data Factory, que es la opción más alineada con ese escenario, la cual nosotros podríamos tener también almacenes de datos con Microsoft Azure. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de aplicar la opción de Data Factory? Algunas de las ventajas podrían ser la escalabilidad y crecimiento, ya que vemos que si el volumen de datos se va a triplicar en 5 años, con Azure Data Factory no vamos a tener problemas en ese momento, ya que la escalabilidad va a ser automática, sin necesidad de nosotros incluir gastos en infraestructura adicional o garantizar que la capacidad pueda ser manejada por la demanda que nosotros estemos proporcionando. La integración híbrida. Este podría ser otro punto donde eh, Azure Data Factory gana y es la opción que nosotros recomendamos. ¿Por qué? Porque permite conectar tanto bases de datos locales, cargar archivos Excel, manejar servicios en la nube o CMR o otras plataformas, ya que está enfocada a ese punto y podemos tener un gran servicio de administración en línea con toda la información. El bajo mantenimiento, al ser un servicio gestionado en la nube, no vamos a necesitar mucho que el área de tecnologías de información eh, dedique recursos a estar manteniendo, instalando o gestionando los servidores o todo el código propio, sino que vamos a tener un ecosistema de Microsoft donde la mayoría de las soluciones o la mayoría de los recursos van a estar en la nube. También que el ecosistema de Microsoft, la mayoría de las instituciones educativas, como son las universidades, por ejemplo, manejan licencias de tecnología de Microsoft, por ejemplo, la suite de Microsoft Office, las cuales se pueden integrar de forma nativa con herramientas, por ejemplo, de Power BI, de Azure SQL, facilitando la construcción de dashboard e indicadores e integrar todo el proceso nativamente con las herramientas por defecto. Y la seguridad de cumplimiento, al estar respaldado por Microsoft Azure, Data Factory cumple con las normativas, más que todo en las que son las normativas internacionales de seguridad o las ISO, como nosotros llamamos, lo que asegura mucho la protección de la información sensible de los estudiantes, los docentes y los procesos administrativos y financieros, ya que era un punto que tocaba. Entonces, podríamos decir que esa es nuestra recomendación. ¿Por qué? Porque aunque Pentaho y Talend son opciones muy, muy, muy enfocadas y muy viables, por ejemplo, Pentaho porque no genera ningún costo y Talend porque si nosotros queremos un costo, funciones más avanzadas, necesitamos la Enterprise, pero con la versión gratuita podemos quizás aplicar una solución en este momento. La robustez del escenario que propone, que va a ser más que todo el crecimiento exponencial, y los escenarios híbridos que ellos tienen, que son CMRs o sistemas en la nube y en local, ofrecen mucha dificultad para enfocarlos en estas dos soluciones. En cambio, en Azure Data sí podemos, ya que ofrece la relación más que todo entre el costo de escalabilidad, la integración y la sostenibilidad a futuro, ya que es uno de los puntos. Entonces, mi recomendación personal es Azure Data Factory, que es una herramienta para utilizar en este caso. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido y si tienen alguna duda, no, si tienen alguna duda, ustedes pueden ponerla en los comentarios. Muchas gracias.